la ecuación de, para una ecuación de onda, en donde el man deduce una ecuación haciendo análisis dimensional. O sea, ahora no sabemos cuál es la ecuación que describe el evento, pero él hace un análisis dimensional y entonces dice, la ecuación que debería escribir este evento debería ser esta. ¿Me va a entender? Y es muy interesante, porque lo que hace es como asumir unas constantes y mirar qué tipo de comportamiento debería tener, dimensionalmente hablando, para cumplir las condiciones. Es bien interesante. Por favor, revisar. Sí, dale, por favor. ¿Sí? Después, si me recuerdan, les traigo ese detallito, ese análisis es muy bonito. A partir de eso, Y no es muy común que la gente haga eso, ni los físicos, pero el tipo lo hace muy interesante. Listo. entonces, Antes de que sigas, entonces, ¿qué unidades tiene que dar dentro del paréntesis? dentro del paréntesis, metro cúbico. Metro cúbico, ¿estamos de acuerdo? Muy bien, listo. Entonces, ya teniendo en cuenta que aquí con este me va a dimensionar, entonces esta parte, todos los Euler se me van a ir, ¿cierto? Entonces ya operamos solo lo que es el fraccionario. Entonces, si nos damos cuenta, este me va a quedar, este por este, me va a dar metro cúbico. Perfecto. Menos, este por este me va a quedar metro cúbico. Este con este ya es metro cúbico. Y el otro también es metro cúbico. Listo. Si no nos damos de cuenta, pues la suma de los valores que hayan a tener pues estas unidades siempre me va a dar un metro cúbico. Entonces, o podemos sacar un factor común. No, metro cúbico. Metro cúbico y sale. Entonces eso me queda kilogramo. Si uno tiene una manzana más 5 manzanas menos 3 manzanas y la respuesta con toda seguridad va a dar ¿qué? ¿Ah? Manzanas, ¿cierto? Si les da peras. No, eso no sería raro, no. Eso sí, ya que lo vi, eso no sería raro, pero. Eso es que una K de qué. Ah, listo. Perfecto, entonces hemos llegado a una conclusión bien interesante, que kilogramos igual a qué. A kilogramos, ¿eso qué indica? Estamos volando. Muy bien, excelente. Entonces vean que era un problema que nos exigía un trabajo interesante respecto a la matemática y respecto al análisis dimensional. ¿A alguien le quedó dudas del asunto? Insisto, es un problema sencillo porque necesito que cojan nivel con el manejo de la densidad y esas cositas y que se acuerden de integrales. Recuerden buscarlas, lo que decía yo, recuerden buscar el diferencial de volumen en esféricas, el diferencial de volumen en cilíndricas, en cartesianas y tenerlos claros porque obviamente de aquí en adelante vamos a usar bastante ese tipo de cosas. ¿Sí estamos? Listo, entonces teníamos otro ejercicio, ¿cierto? ¿Cuál era el otro? Muy bien, compañeritos. Quedó bien. ¿Qué decía el otro ejercicio? ¿Era una placa? ¿Sí viene la placa? Listo, ¿quién va a ir a hacer el de la placa? Que era pues relativamente sencillo. Vamos mi hermano, explícanos bien cómo es ese truco. Ten cuidado ahí a la salida, por favor. ¿Listo? Primero cuéntanos cuál es el enunciado del problema que se inventó el profesor que ya no se acuerda. ¿Qué fue lo que dijo? Casco criminal para la obra. Y es roja con negro también. Uy, ese plano está raro. La forma en que está ubicado el plano en el sistema de coordenadas R3 es importante, ¿no?
Porque cuando el tipo pintó el plano, el hombre que se inventó el problema, hasta donde yo recuerdo, el hombre estaba pensando que la placa vive en el plano XY, ¿no? La placa vive como en XY, Z muy raramente. Trata de mejorarla un poco, discúlpame. A ver, para que el dibujo quede claro, porque el dibujo sí, siempre le ayuda a uno. Las ideas no volando. Haga el dibujo, le dice. Y nos queda otro más, ¿no? El del cilindro, de la diferencia porcentual. Espera que va a mirar al señor. Sí, un tanto más decente. Porque es diferente que evaluar la Entonces el ejercicio decía que teníamos una superficie que se encontraba cargada, tenía una densidad de esta manera, delta, ¿esto es delta? Delta de x por x por y. Entonces lo que nos pedían en el ejercicio era hallar la carga y las unidades de delta. Entonces para ese caso esto es una densidad superficial. Entonces nosotros decimos que la densidad superficial de manera diferencial es igual a la derivada de la carga con respecto al área. Entonces como yo quiero despejar la carga, lo que hago es pasar esta parte para acá. Igual con la carga. Entonces ahora para quitar la derivada lo que hago es integrar a ambas partes. Adicional a eso decían que las dimensiones de la placa era cuadrada y tenía longitud L. Entonces ahora, despejando esto, tenemos que la carga es igual a la integral de la densidad superficial por el diferencial de área. Entonces para trabajar eso, yo dije que acá esto era una integral de área. Lo que significa, o lo que puedo escribir de esta manera, la carga va a ser igual a la integral de delta 1 Entonces, de donde lo que hice acá fue reemplazar lo que representa el diferencial de área, que es este pedazo. Diferencial de área. Entonces, ¿cómo lo hice? Yo sé que el área de esa placa es igual a la longitud por la longitud. Igualmente yo puedo decir que el área va a ser igual a X por Y. Entonces derivo a ambos lados y obtengo el diferencial de área. El diferencial de área expresado en X y Y va a ser igual a dx por dy. Y aquí
Entonces lo que hago es reemplazar el reemplazo de la función. Los intervalos los límites de integración pues son las longitudes que hay con respecto a x y con respecto a y. Entonces para este caso son de 0 a l y de 0 a l. Las caras tienen la misma longitud. Y pues ahora empiezo a hacer la integral. Entonces lo primero que hice fue evaluar la integral con respecto a x. Y eso es lo siguiente. Entonces y y delta son constantes, entonces lo único que integro con respecto a x pues es la x al cuadrado sobre 2. Entonces al evaluar la función tengo que entonces ahora lo que hago es hacer la otra integral. Ahora esta parte es constante. Entonces eso sale de la integral. Yo tengo que y la integral de y pues es y al cuadrado sobre 2. Todo esto evaluado entre 0 y l. Entonces ahora lo que hago es evaluar los límites de integración. Yo tengo que q va a ser igual a l al cuadrado sobre 4. Y esa es la carga que está contenida en esa superficie. A la 4. Bueno, y para la parte adicional a eso, pues nos pedían hallar las unidades de delta. Entonces, yo sé que la carga se expresa en coulombs. Entonces tengo acá que el coulombs va a ser igual a delta a la 4 coulombs sobre 4. Como yo sé que este valor es constante y depende del valor que yo obtenga en L, entonces pues yo lo desprecié dentro de esta ecuación para desplazarlo. Entonces lo único que hago es, pasa a dividir acá y elimina coulombs. Entonces esto me queda que 1 va a ser igual a delta sobre 4. Y sé que esta L está expresada en metros, que es la longitud. Entonces yo digo que 1 va a ser igual a delta por metros a la 4. Y pues está multiplicando, pasa a dividir. Delta es igual a 1 sobre. Ahí le falta el
No porque el coulomb se va acá. O sea, este delta es lo que yo reemplazo en esta ecuación para obtener acá que estos son coulombs. Pero cancela No. metro cuadrado. Ahí está, falta coulomb, metro cuadrado. Esto es lo que toca Entonces me acá. quedó. Esa sale desde la primera ecuación. No, por eso Es que no la canceles, tenías que demostrar que el coulomb era igual a coulomb. Sí, exacto. Sí. Ahí el coulomb toca seguirle dejando. O sea, lo que se cancela son los metros. Ya. O sea, es coulomb sobre metro a la cuadrada. Que diga coulomb sobre metro a la cuarta. El metro a la 4 ya es Ahí. 4 dimensiones. ¿Qué hora es? Más, ¿y o sea que es el coulomb que con la mano? ¿Cómo fue? No apareció de la nada. Sí, mucho Maradona. Yo no. es que lo que hay que mostrar Oh, es que yo toda la vaina, pero es que eso yo sé. Lo que hay que probar ahí las unidades de delta. No, ese no Sí, le toca primero hacer las unidades de delta y ahí sí despejarlas. Usted va a salir con el O sea, coulomb sobre metro a la cuarta. Sí. Delta. Delta. Coulomb sobre metro a la cuarta. Sí, y ahí sí ya se. Pues en la ecuación ya se obtiene. Listo, pregunto, ¿todos lo hicieron así? Pues a mí no me da sobre 4. A mí tampoco. Le da 4 por... ¿Por qué no le da? ¿Él hizo algo mal? No, O tú hiciste algo mal. Porque yo no tomé el diferencial de área de x por y, sino el de L al cuadrado. ¿Sí me entiendes? El de arriba por. Yo no tomé x por y, sino tomé L al cuadrado. Y con ese hice mi integral. Pues te falta, ¿no? No sé Sí, si... porque el diferencial es de x de y, ¿no? Pero con L igual ya estaría en la unidad que necesito. ¿No? ¿Dónde acá en la integral? Usted en vez de poner x, ya puso ir al cuadrado de a. El de cuadrado de la No, no está bien. Porque no, que es que una de las L's depende de x y la otra de las L's depende de y. Entonces usted no está asumiendo la dependencia de L de las coordenadas. Bueno, listo. Aquí hay una duda filosófica bien interesante. Quiero que la meditemos y consultemos a ver cómo es esa nota. Entonces, miren, él realmente no resuelve, y creo que no resolvió el problema que yo planteé. Si ustedes revisan bien, el problema tiene una situación que es bien curiosa. Por allá un amigo la estábamos discutiendo. Y es, el sistema de coordenadas se había puesto de alguna forma como sobre el centro de la placa. Cuando él resuelve el problema es como si pusiera la placa acá y la pintara así. ¿Estamos? O sea, en el plano XY. ¿Sí? Entonces, claro, la placa está aquí. Y las unidades que él utiliza y todo, pues cuadran si la placa estuviera aquí. Pues resulta que la placa está movida, entonces un amigo me dijo, profe, pues yo la evalué entre menos L medios y L medios. ¿Lo hicieron? Yo lo que hice ¿Ah? fue evaluar, digamos, desde un punto x1 hasta un punto x2, teniendo en cuenta que, digamos, ese x1 va a ser un valor constante que me va a contar la placa en este lado hacia el otro, o sea, evaluar el constante de aquí a acá, y ahí se forma, digamos, el área rectangular cuadrada o paralela, no sé si me hago entender. Sí, sí, sí. No, es que creo yo que este es un evento bien de esos en donde uno lo que puede hacer para evaluarla de esa forma, pero igual pues sería como lo mismo es. Resulta que la placa, o sea, la densidad... Ah, no, mentiras, no es mentiras. No, porque digamos, a mí el resultado que me dio el compañero, sí, o sea, es muy Sí, parecido. pero es que ese es un punto crítico. Entonces, lo que pasa es que en el centro tiene un problema. Es que si la ponemos justo en el centro al evaluarla entre menos L medios y L medios, nos da 0. Sí. Por eso yo lo he indicado, profe. Esa es la pregunta que tenemos. Que en todos los puntos del espacio debería darnos exactamente ¿qué? Lo mismo. Pero si la evaluamos entre menos L medios y L medios nos da 0 porque es que hay un problema. La respuesta da cuadrado.
Entonces como si pusiéramos el valor absoluto de la parte negativa, entonces queda el signo menos en la evaluación de la integral, ¿lo ven? Sí. Y entonces se anula. Entonces, pues tocaría mirar eso, ¿sí me entienden? Tocaría mirar eso. Otra opción también es evaluarla de 0 a L y medio sin multiplicarla por... Sí, claro, sí, yo también lo pensé, pero ¿nos daría exactamente lo mismo? Profe, Evaluarla de 0 a L medios y luego multiplicarla por 2 da exactamente lo mismo. O sea, ¿ya lo hiciste? No. Diría que sí, porque el cuadrado me quedaría 2 O sea, ¿lo has hecho o no lo has hecho? no. No, entonces hagámoslo. Rayen eso un momento. Evaluemos la de 0 a L medios y multipliquemos por 2. Suponiendo que daría lo mismo, aunque yo creo que no. Pero pues miremos. ¿Listo? Ya hicimos una prueba con el hombre, hicimos una prueba de, pongamos la placa, no en el centro, sino, no acá, sino en este otro octante acá. ¿Sí estamos? O sea, en este plano de acá, tal. Y él dice, no, ya está, profe, da la misma vuelta, ahí no se pierde. El único problema es el centro. Si estamos, entonces toca revisar el centro. ¿Sí? Déjeme pensar una cosa, es que estoy pensando algo. yo lo hice teniendo en cuenta la posición de la placa de la y a mí me da este resultado. O sea, es parecido a ese, pero era un indicado la posición de la